Hola gente, hoy les voy a contar acerca del origen de la vida en la Tierra. Pero no se trata, por supuesto, de cómo se originó la vida, sino más bien cuándo se originó la vida. A raíz de una investigación de unos científicos genetistas, resulta que ellos determinan que el origen de la vida en la Tierra debe necesariamente ser extraterrestre. Bueno, esta investigación realmente a mí me gustó mucho porque si bien muchas veces se planteó el tema de que el origen de la vida en la Tierra puede ser extraterrestre, en esta investigación ellos realmente me convencieron. Usaron datos y métodos concretos para llegar a las conclusiones a las que llegan y aparte muy reproducibles. De hecho, yo mismo los voy a reproducir y vamos a llegar a resultados muy similares. El video lo vamos a dividir básicamente en dos partes. Una parte en la que vamos a hablar de la ley de Moore. Parece que no tiene nada que ver la informática con la biología, pero sí, tiene mucho que ver con la investigación esta. Así que vamos a explotar bien la ley de Moore. Y en la segunda parte ya nos metemos de lleno en la investigación y en ver a qué resultados llegan y cómo podemos reproducir esos resultados. Bueno, vamos a ver de qué se trata. La ley de Moore es una conocidísima ley de los microprocesadores que propuso Gordon Moore, el cofundador de Intel, y que expresa que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador. Bueno, vamos a analizar un poco esta ley. Para eso tomamos datos. Aquí armé una tabla en donde arranqué con los distintos tipos de microprocesadores a partir del año 1971 y la cantidad de transistores que tenía cada uno de ellos. Así, el 4004 tenía 2300 transistores, el 8386 275.000 y así siguiendo, llegamos hasta el M1 de Apple, que tiene 60.000 millones de transistores. Bueno, graficamos entonces en el Excel, en el eje Y la cantidad de transistores y en el eje X el año correspondiente. Y lo que obtenemos entonces es una curva que parece de un crecimiento exponencial. Para estudiarla mejor esta curva, tomamos el logaritmo de la cantidad de transistores, que está en esta columna, y graficamos eso. Fíjense que los puntos que tenemos son estos, a partir del año 1971 y así siguiendo hasta el año 2021 en este conjunto de datos. Lo que vamos a hacer es extrapolar a partir de una línea de tendencia, de una regresión lineal que pedimos que nos trace el Excel, extrapolar esta recta a ver a dónde nos corta el eje de las abscisas. En el punto en donde corta el eje de las abscisas, el logaritmo de la cantidad de transistores es 0. Entonces la cantidad de transistores tiene que ser 1, porque el logaritmo de 1 es igual a 0. Ahí entonces determinamos cuál es el año en el que corta el eje de las abscisas y, para mi sorpresa, me encontré que el año es 1948. Fíjense que estos que están pintados con fondo amarillo son datos extrapolados. Esto quiere decir que la cantidad de transistores en un microprocesador era 1 en el año 1948. Justamente ese fue el año en que William Schottky solicitó la patente del transistor bipolar, es decir, el año en que se inventó el transistor. La ley de Moore nos permitió, extrapolándola, determinar algo nuevo, que es, bueno, cuando había un solo transistor en un microprocesador y nos da exactamente el año en que nació el transistor. Ahora nosotros podemos querer determinar cada cuántos años se duplica la cantidad de transistores en un microprocesador. Y para eso entonces hacemos un poquito de álgebra. La recta de regresión lineal es I igual a M, la pendiente, por X más B, la ordenada al origen.
Como la pendiente m es igual a delta i sobre delta x, entonces delta i es igual a la variación i1 menos i0. En este caso i es el logaritmo del número de transistores. Y entonces ahí nos queda el logaritmo de n1 menos el logaritmo de n0 sobre delta x. Por la propiedad de los logaritmos, la diferencia, el logaritmo de n1 menos el logaritmo de n0, es el logaritmo de n1 sobre n0. Por lo tanto, nos queda que m por delta x, lo pasamos multiplicando, es igual al logaritmo de n1 sobre n0. Y si queremos ver cuál es el delta x que corresponde cuando se duplica la cantidad de transistores, n1 tiene que ser igual a 2 veces n0. Entonces, queda que m por delta x es el logaritmo de 2. Y podemos despejar delta x, la cantidad de años, como logaritmo de 2 sobre m, lo que nos da, en este caso, usando m igual 0,1487, 2,02 años. O sea, que está muy bien planteada la ley de Moore, de que la cantidad de transistores se duplica cada 2 años. Bueno, nos dio 2,02 años. Veamos ahora otro ejemplo. Queremos ver cómo crecen los artículos de física y astronomía a lo largo de los años. Entonces, para eso, tomé una tabla en donde año a año, a partir de 1869, encontré la cantidad de artículos de física y astronomía, de papers publicados en esos años. Bueno, aquí en 1869 fueron 1500 y así fueron creciendo a lo largo del tiempo. Esto también caía sobre una curva más o menos exponencial, ajusta bastante bien. Entonces, cuando tomamos logaritmo, aparece una recta. Y haciendo la línea de tendencia, la regresión lineal, vemos cuándo corta el eje de las abscisas la prolongación de esta recta. Eso va a ser cuando el logaritmo de la cantidad de artículos sea 0, o sea, cuando la cantidad de artículos sea 1. Y resulta que si nos fijamos el año, ese año es 1629, el año en que Kepler publicó Astronomía Nova, donde presentó las dos primeras leyes del movimiento planetario. Esto también es sorprendente porque entonces analizar los datos nos permitió establecer, extrapolándolos, el punto en donde prácticamente nacen las publicaciones científicas. Si bien había anteriores, nos dio un año bastante cercano a lo que serían los primeros papers en física y astronomía. Volviendo a aplicar la formulita que habíamos sacado antes, delta x, igual al logaritmo de 2 sobre m, esto nos da que los papers en física y astronomía se duplican cada 21,35 años, prácticamente la duración de una generación. O sea, cada generación, cada nueva generación, duplica la cantidad de artículos de física y astronomía. Y acá sí, ya nos metemos de lleno en el artículo de estos investigadores, Alexei Sharov y Richard Gordon. Sharov del Laboratorio de Genética del National Institute of Aging en Baltimore y Richard Gordon del Centro de Embriogénesis del Gulf Specimen Marine Laboratory de Florida. Sharov y Gordon trabajaron en conjunto para tratar de determinar el momento del origen de la vida en la Tierra. Para eso ellos usaron la idea de complejidad genética o complejidad del genoma, que es una cantidad medida por el número de nucleótidos funcionales no redundantes en la secuencia de ADN. Vamos a explicar un poquito esto. El ADN está formado por una doble hélice, dos hebras, digamos, que podemos tomar como analogía una escalera de caracol, en donde las dos hebras están unidas por los peldaños, que serían pares de bases. Hay 4 tipos de bases que forman el ADN, que son adenina, timina, guanina y citosina, y entonces la adenina se une con la timina del otro lado, digamos, de la otra hebra,
y la guanina con la citosina, y así se van formando estas cadenas de ADN. Resulta que cuanto más larga es la cadena, más complejo genéticamente es el organismo. Y ellos midieron la complejidad genética como el largo de esas cadenas. Vamos a decir, cuántos pares de bases, cuántos peldaños constituían esas cadenas de ADN. Una vez planteado esto, dijeron que el incremento de la complejidad genética sigue la ley de Moore. ¿Qué hicieron? Algo similar a lo que veníamos haciendo nosotros. Extrapolaban hacia el origen de la vida, cuando la complejidad genética corresponde a un solo par de bases, y llegaron a que esa vida empezó hace 9.700 millones de años. Pero la Tierra tiene 4.500 millones de años, por lo tanto, la vida no podría haberse originado en la Tierra. Ahora entonces vamos a reproducir esta investigación. Vamos entonces a hacer el mismo análisis que hicimos en los dos casos anteriores, pero ahora usando estos organismos, estos tipos de seres vivos que usaron Sharov y Gordon en su paper. Entonces ellos tomaron los procariotas que están en una era geológica de hace 3.600 millones de años, se encuentran en la Tierra, esos fósiles. Luego organismos eucariotas, ya con células que tienen núcleo, más complejos, que aparecen hace 2.100 millones de años. Luego vienen lombrices, que aparecen hace 1.000 millones de años, peces, hace 500 millones de años, y mamíferos, más o menos tomaron la época en que se extinguieron los dinosaurios hace 50 o 60 millones de años. Bueno, la cuestión es que si nosotros graficamos estos puntos de complejidad genética en función del tiempo, aparecen más o menos distribuidos en una curva que parece exponencial. Y si tomamos el logaritmo de esta complejidad genética, resulta que caen bastante bien sobre una recta, que podemos extrapolar y ver el punto en que corta el eje de las abscisas. Nuevamente, ese punto va a ser 0, o sea, el logaritmo de 1. Y 1 significa un único par de bases en el genoma, en el ADN. O sea, el organismo más simple, el ser vivo más simple que se pueden imaginar. Resulta que esto, haciendo la extrapolación, da que ocurrió hace 9.500 millones de años. A ellos les dio 9.700 millones de años, puede ser por algunas cifras que se tomaron distintas o algunos redondeos. La cuestión es que entonces aparece el problema, porque si ese primer ser vivo con un solo par de bases en su ADN apareció hace más de 9.500 millones de años, el problema es que todavía no se había formado la Tierra, que se formó hace 4.500, 4.600 millones de años. Entonces, ¿cómo pudo haber aparecido hace tanto tiempo? Así que ahora tenemos, desde el Big Bang, una etapa centrada en alrededor de 9.000 millones de años atrás, en donde ellos plantean que se originó la vida. El sistema solar y la Tierra se formaron por aquí, hace 4.600 millones de años. Y ahí surge el concepto de panspermia, que es la hipótesis que propone que la vida existe en todo el universo y está distribuida por el polvo espacial. Meteoritos, asteroides, cometas, planetoides, incluso podrían eventualmente naves espaciales transportar esta contaminación por microorganismos. Ahora, ¿cómo pueden los organismos sobrevivir estos viajes interestelares? Bueno, la idea es que cuando una estrella explota, por ejemplo, en forma de supernova, convirtiendo en polvo a todo su sistema planetario, este polvo empieza a viajar por el espacio y de pronto
pueden ser estas partículas, estas esporas que están dentro de ese polvo, capturadas también por un disco protoplanetario en un lugar donde se estén formando estrellas y planetas. Las esporas entonces pasan a integrar parte de ese planeta. Son muy resistentes y pueden estar vivas mucho tiempo en estado de congelación, el tiempo suficiente como para viajar por el espacio y llegar a esos discos protoplanetarios. De hecho, hay investigadores acá que recuperaron esporas bacterianas después de haber estado en vida latente durante 30 millones de años. También se recuperaron ADN de esporas en el hielo en la Antártida. Así que bueno, hay una alta posibilidad de que esa panspermia haya sido el origen de la vida en nuestro planeta. Bueno, hay muchas cosas para analizar, pero realmente los argumentos que proponen Sharov y Gordon son realmente convincentes. Bueno, gente, espero que les haya interesado el tema. Les voy a dejar el link al artículo de Sharov y Gordon para quienes quieran profundizar más en estos temas. Ahí hay mucha data sobre biología y un montón de conclusiones adicionales. Así que el que quiera profundizar, le voy a dejar el link al artículo. Y bueno, espero entonces que les haya interesado el tema, que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.